Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y sigue a esta hora la discusión en tercer debate de la reforma a la salud. Comenzó con la presentación de la ponencia de archivo por parte de la oposición y con representantes de diferentes integrantes de agremiaciones y asociaciones de usuarios. Andrés Carmona. Así es, Jennifer, muy buenas tardes. La saludo desde el recinto de la Comisión Séptima del Senado, donde a esta hora se da esta intervención, este inicio del tercer debate de la reforma a la salud. Hasta el momento, con las instrucciones dadas por el presidente de la Comisión, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, en el que se pide un máximo respeto, en el que se busca evitar cualquier confrontación aquí en el marco del debate, sino una discusión con argumentos, ha iniciado su presentación el senador Alirio Barrera de lo que es su ponencia de archivo. Recordemos que hay 3 ponencias en disputa. Escuche usted uno de los tantos argumentos que presentó el senador Barrera del Centro Democrático. Más instituciones de salud, y para eso no se necesita reforma. Que ampliemos la cobertura de mediana y alta complejidad en los territorios como el nuestro, Casanare. Que haya alta complejidad en todos los departamentos. Para esto no se necesita reforma. Se necesita voluntad y dejar el presupuesto necesario. Por supuesto, en estos momentos el senador Barrera pidió sesión informal para escuchar a voceros de las asociaciones de usuarios de las EPS, al Instituto de Ciencia Política, y en este preciso momento interviene Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas, explicando las fallas que se dieron luego de la intervención del gobierno en esa EPS y que hoy regresó a manos de Keralty. Jennifer. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Andrés. Allí en el Congreso de la República, entre tanto, en el Hospital del Sarare, en Saravena, Arauca, son atendidos los 2 escoltas de la Unidad Nacional de Protección que resultaron heridos en el atentado contra el exconcejal del Centro Democrático Luis Naranjo. El reporte oficial asegura que hombres armados con armas largas atacaron la caravana en la que se movilizaba el exconcejal, quien resultó ileso. Carlos Pérez. Hasta el momento lo que nos han podido informar desde el municipio de Saravena es que el exconcejal Luis Naranjo salió ileso de este atentado que le realizaron en la mañana de hoy aquí en el municipio de Saravena. Quien se movilizaba con su esquema de seguridad en el barrio Cofavi de esta localidad, cuando hombres fuertemente armados lo atacaron con armas de largo alcance. Allí fue impactada sus 2 camionetas que tiene asignado por la Unidad Nacional de Protección y 2 escoltas resultaron heridos. De inmediato fue trasladado tanto Luis Naranjo como los 4 escoltas que tiene asignado por la Unidad Nacional de Protección hacia el Hospital del Sarare, donde allí son atendidos por la parte médica de ese centro asistencial. Y otra de las noticias del día, el desempleo en Colombia volvió a caer y pasó de 9.7% en agosto de 2024 a 8.6% en agosto de 2025. Sin embargo, la generación de nuevos empleos de trabajo fue menos dinámica que en los meses anteriores. Marcela Peña. Sigue la reducción del desempleo en Colombia, aunque con cifras menos dinámicas de la generación de nuevos puestos de trabajo. En este reporte, el reporte de agosto, el desempleo pasa de 9,7% a 8,6%. En total, la economía creó 393.000 puestos de trabajo, que es una cifra mucho más baja a la que habíamos visto en los últimos meses. En esa cifra, mirándola de cerca, hay sectores que están en serios problemas. Por ejemplo, el comercio perdió 165.000 puestos de trabajo, mientras que la agricultura restó 237.000. 422.000 personas dejaron de participar de la fuerza laboral y hoy hacen parte de la población que está por fuera, los inactivos. De acuerdo con el DANE, la generación de empleos en el país fue más potente en las grandes ciudades que en el total nacional. 12:05 minutos, y la Fiduprevisora y el FOMAC lograron en las últimas horas un acuerdo sobre un nuevo tarifario para el servicio de salud de los profesores y sus familias, que empezará a regir el 1 de octubre de 2025. Esto, recordemos, luego de la medida cautelar por parte de la Superintendencia de Salud. Jessica Gutiérrez. La Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC anunció la implementación de un nuevo esquema tarifario para la prestación de servicios de salud a docentes y beneficiarios, luego de un proceso de concertación
relación con la mayoría de las instituciones prestadoras, pues según la entidad las tarifas vigentes desde 2024 comprometían la viabilidad financiera del FOMAC, por lo cual se presentó una propuesta de ajuste que finalmente fue aceptada por gran parte de los prestadores. Y es que el nuevo tarifario que entra en vigor este 1 de octubre contempla márgenes de rentabilidad razonables y asegura pagos oportunos con el propósito de garantizar la continuidad y calidez de la atención médica. La fiduprevisora indicó que en los casos donde no hubo acuerdo se dará por terminada la relación contractual a partir de la misma fecha, por lo que estos prestadores no deberán continuar atendiendo al magisterio ni a sus afiliados, salvo que se llegue a un entendimiento posterior. Finalmente, la entidad solicitó comprensión a los docentes y beneficiarios frente a las posibles molestias transitorias derivadas a estas modificaciones. En las próximas horas se publicará la lista de prestadores que aceptaron formalmente las condiciones tarifarias. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las manifestaciones de ayer, en las que encapuchados pintaron fachadas de apartamentos y tiendas en el norte de Bogotá, fue una trampa que fue premeditada para el uso de la fuerza pública y generar disturbios en la ciudad. Nicolás Rodríguez. Pues mire, Jennifer, lo que estaba diciendo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es que esto sucedió y que al mismo tiempo le tendieron una trampa al distrito, haciendo énfasis en que primero han dicho que iba a ser una manifestación 100% pacífica. Sin embargo, después de eso, lo que estaban buscando los encapuchados, en palabra del alcalde Carlos Fernando Galán, es el uso de la fuerza, hablando específicamente de la intervención del UNDEMO. Sin embargo, el secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que para esto se tienen que agotar por lo menos 3 instancias. Una de estas es que el Ministerio Público asegure que ya se agotó la instancia de diálogo para poder ejecutarlo. Esto menciona el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo creo que había una trampa. Lo que querían esos que estaban haciendo eso era por una trampa, para presionar una actuación de la fuerza pública y de esa forma eventualmente tratar de inducir a una utilización indebida de la fuerza por parte de la fuerza pública en esas condiciones. Era una trampa, eso es lo que querían, generar miedo y tratar de decir, mire, aquí no actúa la policía, aquí no hacen nada, dejan que pase esto, y lo que están haciendo es precisamente tratar de generar esa trampa para que la policía llegue a actuar. Buscan seguramente generar una batalla campal en algunos. Recordemos que lo que sucedió ayer fue una manifestación que inició en la Universidad Pedagógica sobre la calle 72, pero que se extendió por varios puntos del norte de la capital. El alcalde hace la referencia en que por qué no se utilizó el equipo del UNDEMO como se utiliza en la calle 26 cuando los encapuchados de la Universidad Nacional salen a generar disturbios sobre esta zona. El alcalde enfatiza que está tipificado en la Universidad Nacional que definitivamente por los constantes enfrentamientos ya hay una acción incendiaria, por lo cual siempre hay disposición del equipo del UNDEMO. Gracias, Nicolás. Y otra noticia en Bogotá: la familia de Luis Andrés Colmenares denunció a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección por no implementar medidas de seguridad. La firma de abogados que representa a la familia detalla que a pocos días de cumplirse 15 años ya del fallecimiento de Colmenares, la familia sigue siendo víctima de un entorno hostil. Calila Peña. La familia Colmenares volvió a encender las alarmas frente a su situación de seguridad. A través de sus representantes legales, Luis Alonso Colmenares, Oneida Escobar y Jorge Luis Colmenares radicaron una denuncia penal contra funcionarios de la UNP por presuntas omisiones en la adopción de medidas que garanticen su integridad. Según la denuncia, la UNP habría ignorado solicitudes de medidas de protección pese a que los miembros de la familia han sido objeto presuntamente de seguimientos, amenazas y hostigamientos en los últimos meses. Los abogados señalaron que estas situaciones no solo están vinculadas a su condición de voces críticas y de oposición política, sino también a la alta exposición pública derivada del caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, que en pocos días cumple 15 años tras su fallecimiento y sigue siendo un tema de debate nacional. Hicieron entonces un llamado urgente a los órganos de control y a la propia UNP para que se activen las rutas de protección necesarias. Y a pesar de algunos episodios de lluvias, hay alerta porque en Medellín y en Antioquia en general enfrentan más de 700 incendios al año, dejando destrucción de viviendas, pérdidas económicas y empleos truncados. Héctor David Santamaría. Y la gran preocupación que se tiene desde las asociaciones que trabajan contra los incendios estructurales es que en la última década de estos incendios forestales hay 60 personas fallecidas, 30 de ellas en la ciudad de Medellín y 30 más en otros municipios de Antioquia. Al respecto se refiere Hugo Torres, que hace parte de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Estamos muy preocupados frente a la ocurrencia de los incendios estructurales en las ciudades, en nuestros centros urbanos, porque ha venido creciendo y debemos tomar conciencia
conciencia y empezar a afrontar la situación. Toda actividad humana tiene inherente un riesgo de incendio. Si estamos en casa, si estamos en el carro, si estamos en el transporte público, si estamos en un lugar privado o público. La otra preocupación es que 2 incendios diarios se reportan en promedio en el departamento de Antioquia. Y el gobierno nombró a Alexander Castillo Marín como nuevo coordinador de los diálogos con las bandas criminales de los mexicanos, los Locos Jam y los RPC en Quibdó, en el departamento del Chocó. Cristian Correa. Efectivamente, el gobierno nacional movió de nuevo sus fichas en el Chocó y nombró a un nuevo coordinador para retomar el diálogo con las estructuras armadas que operan en Quibdó. La decisión fue tomada este 30 de septiembre para reactivar las negociaciones con las estructuras criminales de los mexicanos Locos Yan y RPS que operan en Quibdó. Se nombró a Alexander Castillo Marín como nuevo coordinador del Estado para el espacio de conversación sociojurídico con esos grupos. Antes de él, ese rol lo ocuparon otras 2 personas este mismo año, el representante David Racero y la ahora coordinadora Brenda Rentería. La resolución presidencial le otorga al coordinador la facultad de realizar las gestiones que sean necesarias para priorizar acercamientos siempre que los grupos muestren voluntad de avanzar hacia el Estado de Derecho y someterse a la justicia. Hasta el 31 de marzo del 2025 existía un cese al fuego vigente entre varios grupos armados ilegales, entre los cuales estaban los mexicanos Locos Yan, RPS, los Z y la Revolución Cabí. La decisión del gobierno refleja el intento de dar nuevo aire a los diálogos, es decir, reactivar las vías de negociación con estos actores armados de alto impacto en la región del Chocó. Y escuchen esto, más de 500 casas que fueron abandonadas en Buenaventura por familias que salieron desplazadas por la violencia fueron ocupadas por las bandas criminales. Según la policía, esas casas están siendo utilizadas por los delincuentes para almacenar armas y evadir las operaciones de la fuerza pública. Lina Vera. Las autoridades en las últimas horas identificaron más de 500 viviendas abandonadas en diferentes sectores de Buenaventura que están siendo utilizadas por bandas criminales que operan en esta zona para actividades ilegales, lo que estaría afectando aún más la seguridad del distrito, pues serían integrantes de las bandas Los Chotas, Los Espartanos o Los Chiquillos los que estarían ocupando estos predios. El coronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito de Buenaventura. Son 515 las casas abandonadas que hemos encontrado en lo que llevamos como Policía Nacional, que quizá algunas por algunos efectos de actores generadores de violencia. Nos toca empezar a hacer un trabajo articulado con Catastro acá o con Secretaría de Planeación, de empezar a identificar esos predios, si tienen propiedad o no, porque realmente lo que estamos identificando es que algunos de esos predios sí los están tomando algunos actores delincuenciales para actos delincuenciales, como puntos de observación para informar a qué iba pasando la policía. La policía ha focalizado ciertos puntos en diferentes zonas para realizar una intervención en estas viviendas en los próximos días. La noticia internacional. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que concederá a Hamas 3 o 4 días máximo para que decida si apoya o no el plan estadounidense de 20 puntos de paz para Gaza, que prevé la rendición del grupo terrorista y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por un organismo internacional en el que estará al frente el propio Trump. Hamas se inclina por aceptar el plan, según recoge el diario israelí Haaretz, que menciona a una fuente cercana a las negociaciones que habló también con la cadena de televisión CBS News. Hamas ya anunció que presentará su respuesta a los mediadores egipcios y cataríes mañana miércoles. Por su parte, la Yihad Islámica rechazó el plan de paz para Gaza y escribió en un mensaje en Telegram que es una fórmula para que la agresión continúe contra el pueblo palestino. Mientras que el director de la oficina de medios de Hamas en Gaza, Ismail al-Tawabta, escribió en X: el plan es un intento de imponer a los palestinos una nueva tutela que legitime la ocupación israelí. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa. Ya se juega la segunda jornada de la UEFA Champions League de la fase de la Liga. A esta hora, 27 minutos, gana 1-0 el Real Madrid en Kazajistán frente al Kairat. Gol de Kylian Mbappé de penal al minuto 25. El equipo de Xabi Alonso formaba con Courtois, Asensio, Huijsen, Alaba, Fran García, Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono, Güler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé, que tiene ganando al conjunto merengue antes de los 30 minutos del primer tiempo. Y también hasta ahora, minuto 30, entre el Atalanta en Italia, 0-0 frente al Brujas de Bélgica.
Las principales tendencias en redes sociales. Saravena, Arauca es tendencia en redes sociales luego de que este martes en zona urbana del municipio, hombres armados interceptaran al exconcejal del Centro Democrático Luis Naranjo y abrieran fuego contra él. En el atentado, hombres del esquema de seguridad de Naranjo resultaron heridos, mientras que el exconcejal habría salido ileso. Las autoridades investigan el hecho, del cual hasta el momento no se conocen responsables. Cabe recordar que el año pasado el exconcejal sufrió otro atentado a bala mientras se desplazaba en una camioneta acompañado de su hermana y su sobrina. Esta y más noticias en blurradio.com. Llega el mediodía y en